Hola, amados hermanos, siervos y siervas del Señor. Dios les bendiga. Les mando un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes. Y ya saben, el deseo de nuestro corazón es que todos se encuentren bien el día de hoy. Y de aquí, ¿verdad? En adelante, pues todas las cosas sigan funcionando bien en sus hogares, en sus familias, en su salud. Les mando un fuerte abrazo de parte mía y de parte de mi familia. Hoy estaremos hablando, hermanos, acerca del cuarto sonido de alerta. Recuerden que nuestro estudio se llama Atalayas en el Nuevo Testamento y nuestra atalaya es Jesús. Es aquel que nos da estos sonidos de alerta. Haciendo memoria, nunca me había tocado el privilegio de hablar acerca de las parábolas de Jesús. Y esto nos ha llevado, ¿verdad?, a las parábolas del Señor, y podemos estudiarlas, podemos meditarlas en nuestros corazones. Y son sonidos de alerta que el Señor Jesús hace a la iglesia del día de hoy, así como lo hizo, ¿verdad?, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Hoy hablaremos de este cuarto sonido de alerta y lo deja plasmado en la Biblia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo hace en una parábola que la mayoría del mundo cristiano conoce o debería de conocer. La interpretación espiritual de esta parábola, hermanos, muestra a Jesús como el esposo y a la iglesia como las vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes la vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al verso 13. Dice la palabra del Señor. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensatas significa necias. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola, hermanos, ¿verdad?, es una parábola dada por el Señor Jesús y nos hace un sonido de alerta a nuestras vidas. Es una enseñanza preciosa, hermanos, las lámparas, ¿verdad? Se dice que estas lámparas que describe la Biblia, en esta ocasión especialmente, eran lámparas que eran usadas en la celebración del matrimonio. En las otras palabras, donde la palabra del Señor nombra lámpara, ¿verdad?, se refiere a las lámparas herodianas mayormente. Eran lámparas que se usaban en el tiempo de Herodes. Pero estas lámparas son algo diferente. Lo que dice aquí la parábola son unas lámparas diferentes. Estas se usaban en la celebración del matrimonio y más bien eran antorchas. Estas estaban hechas de trapos atados a piezas de hierro o artesanías de barro. Algunas veces, ¿verdad?, eran ahuecadas, tenían una especie de hueco para contener aceite y atadas a palos o mangos de madera. Estas antorchas estaban bañadas en aceite y daban mucha luz. Tenían
esa antorcha tenía una parte, ¿verdad?, donde podía contener aceite. Es lo que nombra aquí la escritura como las vasijas. Si esto es correcto, ¿verdad? Si lo que se piensa esto es correcto, significa que todas las vírgenes, ¿verdad?, inicialmente tenían aceite en sus lámparas. En este caso queda claro que el texto, ¿verdad?, que todas las 10 vírgenes estaban por encontrarse con el novio. Las 10 estaban esperándolo. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Pero la escritura nos nombra 5 insensatas que no llevaron consigo aceite de repuesto. ¿Qué quiere decir? Que esa vasija estaba vacía. Solamente lo que tenía la lámpara, el aceite que tenía la lámpara, ¿verdad?, para encender en ese momento, era el único aceite que ellos tenían. No llevaban aceite de repuesto. Tal vez pensaron estas vírgenes que el Señor iba a venir, ¿verdad?, de inmediato, o tal vez pensaron que no iban a necesitarlo, o simplemente no les importó. Las 5 que estaban preparadas, sin embargo, ¿verdad?, reconocieron que no sabían ni el día ni la hora de la venida de su Señor, y no querían, ¿verdad?, que de ninguna manera sus lámparas se apagaran. Estas fueron prudentes y estuvieron, ¿verdad?, preparando, ¿verdad?, todo ese tiempo que sus vasijas estuvieran con aceite. Así que llevaron la provisión necesaria con ellas. Finalmente el Señor llegó a medianoche, cuando nadie lo esperaba. Pero a las 5 insensatas se les había acabado el aceite cuando el Señor, ¿verdad?, cuando llegó el Señor, ¿verdad?, no estaban presentes a las bodas. Y cuando llegaron, ¿verdad?, y tocaron a la puerta, ¿verdad?, esta puerta estaba cerrada. Y el Señor, en vez de abrirles, hermanos, ¿verdad?, les da, o de darles la bienvenida, ¿verdad?, les da un aviso. Aunque habían llegado tarde, les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto que dijo el Señor en esta parábola es obviamente una advertencia. Vamos a verlo en el último verso del pasaje, donde el Señor nos advierte, nos hace un sonido de alerta. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Usted y yo tenemos que estar velando. No sabemos cuándo Cristo va a venir. Por los tiempos, sabemos que la venida del Señor está cerca, que puede ser de un momento a otro, pero exactamente el día y la hora lo desconocemos. Entonces, de nuevo el Señor, ¿verdad?, dice aquí en la Escritura, el Señor, ¿verdad?, lo que dice aquí la palabra del Señor, no se está dirigiendo a una audiencia en general como a los fariseos en aquel tiempo. Estas parábolas donde el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia, no se está dirigiendo a los incrédulos, a los que no creen o a los que le han rechazado, sino el Señor se dirigía a sus discípulos en aquel tiempo, a sus seguidores, y hoy lo nombra para su iglesia. Recordemos, en el estudio pasado hablamos acerca de Mateo 24, verso 4, donde el Señor hace una recomendación. Dice el Señor: mirad que nadie os engañe. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad?, a sus discípulos es que vendrán muchos en su nombre y a muchos se engañarán. Así que debemos estar atentos, porque podemos ver, ¿verdad?, lo que sucedió con las 5 que no estaban listas. En pocas palabras, tengan cuidado, pónganse alertas. Si esto no fuera relevante para nosotros, si fuéramos a entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos, independientemente si somos, ¿verdad?, como aquellos que creyeron en algún momento y se apartaron, ¿verdad?, o si fuera a entrar al reino de los cielos, ¿verdad?, todos aquellos que no tienen sus lámparas, ¿verdad?, con aceite, al igual que aquellos que terminaron la carrera hasta el final. Esto no fuera relevante, hermanos, si todos fuéramos a entrar al reino de los cielos. Pero aquí la palabra del Señor nos alerta quiénes son los que van a entrar a las bodas del Cordero. Tenemos que permanecer en la vid, porque si todos fuéramos a entrar, no habría razón para que el Señor dijera estos sonidos de alerta para nuestras vidas. No nos dijera el Señor Jesucristo: velen pues. ¿De qué nos serviría velar si de todos modos todos vamos a entrar al reino de Dios?
De hecho, ¿verdad? No habría razón, ¿verdad?, para que él dijera esta parábola. Pero el Señor es justo, ¿verdad? Y al final de su ministerio, se cree que es 2 días antes de su crucifixión cuando él habla esto, hermano, ¿verdad? Y no hablando, ¿verdad?, a un público en general, sino a sus mismos discípulos, seguidores, apóstoles, decidió darles esta advertencia, la cual, ¿verdad?, a su vez significa que el peligro de que nos encuentre sin aceite, de que nos encuentre sin permanecer en él, es real. Y las consecuencias también son reales. La gente que se encuentre, ¿verdad?, en esa forma, no escuchará la venida del Señor, y es algo decepcionante, hermano, lo que Él les dijo a estas 5 vírgenes a las que se les había acabado el aceite. Y es algo tremendo, hermanos. De cierto os digo que no os conozco. Esto me recuerda lo que el Señor dice en el libro de Mateo, ahí en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21 al 23. Eso nos hace recordar esto que dijo el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Si recordamos el estudio pasado, hermanos, ¿verdad?, donde comentamos que el Señor debe encontrarnos haciendo lo que Él mandó, o sea, su voluntad. Ahorita a lo mejor tal vez usted está recordando esto, que el Señor tiene que encontrarnos haciendo lo que Él nos mandó. Porque dice la Escritura que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Muchos, ¿verdad? Continúa la Escritura diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros tenemos que estar alertas, ya que la misma Escritura nos dice que tardándose el esposo, fíjese, hermano, tardándose el esposo, las 10 vírgenes, las 10 que estaban ahí, toda la iglesia completita, cabecearon y durmieron. Es verdad, el esposo ha tardado, hermano, como la misma palabra de Dios nos dice. El esposo ha tardado, hace 2000 años se espera su regreso. Pero era necesario que se cumplieran ciertas cosas que hoy se están cumpliendo, y debido a la espera, la iglesia está cabeceando, ya que no es la iglesia de antes. Desgraciadamente ya no somos la iglesia de antes, cuando se oraba mucho, cuando las personas ayunaban más, cuando se evangelizaba más. Se ha perdido la pasión por el servicio a Dios y la adoración a Él. Muchos se han olvidado. Es necesario que despertemos y seamos parte de esas 5 vírgenes que cuando escucharon el clamor de alerta, ¿verdad?, que ahí viene el esposo, fue un grito de alerta. Ahí viene el esposo, se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Pero es necesario tener aceite extra. Recordemos que todas eran vírgenes, entonces todas eran la iglesia. Todas esperaban al esposo. Y por igual todas tenían sus lámparas. Todos eran cristianos, todas eran la iglesia. El día de hoy todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos iglesia. Pero lamentablemente la mitad que nombra aquí en la parábola, 5 fueron, ¿verdad? 5 fueron irresponsables con su aceite. Tal vez pensaron que el esposo no llegaría, que aún debido al tiempo, ¿verdad?, de espera, el Señor no iba a llegar por el tiempo que ya había pasado. Y 5 fueron responsables. No se confiaron pensando siempre que el esposo podría llegar en cualquier momento. Aunque cabecearon, la Biblia dice que también cabecearon y también se durmieron. Pero hay una diferencia, que ellas despertaron y estaban listas, se alistaron para recibirlo. Hay una gran diferencia aquí, que éstas se prepararon, que éstas ya estaban listas para recibirlo a Él.
Es importante que nosotros como iglesia despertemos. Mira, hermano, el aceite que nombra aquí la parábola del Señor no es el aceite de la unción. El aceite de la unción puede ser compartido con otros. ¿Sí? Cuando vas y oras en la imposición de manos, el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad?, de la imposición de manos sobre Timoteo. Y es algo compatible, hermanos, ¿verdad? La unción se transmite. Pero este aceite que nombra aquí la parábola del Señor es un aceite que no puede compartirse. Es un aceite que no puedes darles de tu aceite a otros. ¿Sí? El aceite de la parábola representa, en esta parábola especialmente, representa nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra pureza, nuestra dedicación, nuestras buenas obras. El hecho, ¿verdad?, de que guardamos en nosotros la palabra de Dios y atesoramos la palabra de Dios y la llevemos a cabo, hermano. ¿Por qué le digo que este es un aceite diferente? Porque nuestra fe, nuestro testimonio, tu pureza, tu dedicación, es algo que se ve, es algo que puede ser visible ante los ojos de los demás, y por eso el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, hermano. Y tu aceite, ¿verdad?, es el que hace que esa luz permanezca encendida. Muchas veces, ¿verdad?, hay personas que han tomado al Espíritu Santo por un momento, ¿verdad?, pero en cierto momento dejan que el Espíritu Santo se contriste, se aparte tal vez de la persona. Pero las vírgenes prudentes, ¿verdad?, no han dejado que el Espíritu Santo se aparte de ellas. Que el aceite que nombra la palabra del Señor aquí no se aparte de sus vidas, aunque cabecearon, despertaron. Despierta, iglesia, el esposo está a las puertas. Estemos alertas y que podamos decir con el corazón, con nuestros labios y con todo nuestro ser: Maranata, el Rey ya viene. Yo quisiera preguntarte el día de hoy cómo estás, cómo estamos como iglesia. Somos una iglesia que tal vez a lo mejor cabeceó, que tal vez a lo mejor durmió, pero es momento de despertar. Es cierto, no se puede salir a las calles el día de hoy, pero hay diferentes medios por el cual nosotros podemos seguir predicando el Evangelio, y este es uno de ellos. Cuando esto termine, necesitamos, ¿verdad?, que la iglesia se active, que la iglesia comience a mostrar esa luz, comience a mostrar ese aceite que tiene en ella, para que cuando venga el esposo, ¿verdad?, no nos encuentre sin aceite. Es una parábola hermosa, hermanos, es un sonido de alerta de parte de Jesús para nuestras vidas. Y recordemos lo que el Señor dice en su palabra: velad, velad, velar. Tenemos que estar velando, hermanos. No debemos, ¿verdad?, dejar que el tiempo, las circunstancias, el que el día de hoy no podamos asistir a las iglesias, hermano, a los templos, perdón, haga de nosotros que nos olvidemos, haga de nosotros que nos durmamos, haga de nosotros, ¿verdad?, que tengamos por tardanza la venida de Jesús. No queremos que algún día el Señor nos diga: verdad, no los conozco. Tal vez habrás hecho muchas cosas en su nombre, pero ese día el Señor, ¿verdad?, va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. No importa lo que hayas hecho en esta vida. No importa, ¿verdad?, si profetizaste, si oraste por los enfermos, sanaron, no. Nuestra vida, ¿verdad?, nuestros hechos, nuestros actos, cómo nos conducimos en el Señor, es lo que va a hablar de nosotros. Nuestro testimonio y nuestra fe es lo que va a hablar de nosotros el día que el esposo venga, ¿verdad?, a recoger a su esposa. Sí, nosotros somos la novia de Cristo, hermano. Cristo está a las puertas. El Rey ya viene. Que Dios te bendiga. Les mando un fuerte saludo. Me despido de ustedes, esperando que este estudio sea de bendición para sus vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de ustedes. Y esperando, ¿verdad?, verlos pronto, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.
y que el Señor los tenga con bien en todos los aspectos de la vida. Bendiciones.